puchkate sok howi, pues tante huti pues aquí gata Leonardo Carranza Martínez, gata nuta penuni hani porontuna ne fotuna, mabati mboma ni mu hande, y está aquí tu tejiti, tu puente na para cuento mbotuna y tu nawishi tamanjoya. Mi nombre es Leonardo Carranza Martínez y pues yo soy hablante de la lengua matlacinca. Nací en la comunidad de San Francisco Oxtotilpan, cerca de la ciudad de Toluca, que está un poco lejos de aquí. Y pues hablo la lengua y también me gusta estudiarla para que no se pierda. La lengua matlacinca es la única lengua que se habla en México y se habla solamente en la comunidad de San Francisco Oxtotilpan. Aproximadamente se pueden contabilizar unas 1500 personas y solamente las personas mayores son las que tienen un alto dominio de la lengua. Las generaciones como yo tenemos dominio. Ahí sí hay como grupos, algunos hablan más, algunos hablan menos y algunos no hablan. Pero los niños en su mayoría ya no hablan la lengua, la mayoría entiende y una muy pequeña parte solamente es la que habla un poco. Yo aprendí la lengua con mis abuelos, realmente desde pequeño viví con ellos y por eso aprendí la lengua. Siempre estaba inmerso en todas las actividades de mis abuelos y entonces pues siempre me platicaban, preguntaban, me mandaban o me regañaban en matlacinca y y pues me gusta, realmente me gustaba de escuchar y hablar y pero cuando ya era más grande, cuando era joven, igual me gustaba participar en las actividades que se hacen en el pueblo, ¿no? Como las fainas y ese tipo de cosas. Entonces, cuando yo quería participar con la lengua, a veces no tenía como el dominio y decía las cosas en español, pero la gente como que con las que estaba interactuando ya no les parecía gracioso o como que no me introducían a su contexto de habla, entonces fue que me interesé para hablar un poco más y mejor la lengua. Entonces empecé a practicar y empecé a practicar mucho con mi mamá. Entonces todas las tardes, todos los días platicábamos y platicábamos. Así hasta que llegué a la universidad y la universidad fue como un punto de partida para saber qué es lo que iba a hacer en el futuro, ¿no? Yo quería estudiar biología o geografía, pero por cuestiones económicas ya no podía ingresar a la universidad porque era más cara. Pero justamente una universidad o personal de la Universidad Intercultural fueron a la preparatoria donde yo estudiaba y entonces me invitaron pues, a ingresar a esta universidad. Y cuando me invitan me dicen que tienen preferencias sobre hablantes indígenas y entonces todos mis amigos y mis maestros que sabían que yo hablaba la lengua me empezaron a motivar de pues tú tienes que seguir estudiando para que pues hagas algo por tu lengua y no sé, y así muchas opiniones. Y pregunto qué tan caro era y entonces me dicen, si tú hablas la lengua te podemos dar 2 o 3 becas, ¿no? Por ejemplo, hospedaje, de educación y tal vez de transporte. Entonces, viendo las posibilidades fue que decidí estudiar, ¿no? En la universidad. Entonces, cuando lo platico con mi mamá me dice que era un poco imposible apoyarme, ¿no? Para seguir estudiando. Entonces, yo le digo, vamos a intentarlo un año, voy a intentar sacar todas las becas posibles para que no sea mucho el gasto y entonces a partir de eso, ¿no? Entonces ahí fue cuando empecé a tener trabajos relacionados con la lengua, ¿no? De alguna manera seguí hablando la lengua, pero ya era más como el interés de empezar a entender lo de las tradiciones, lo de las danzas, la enseñanza de la lengua matlacinca en las escuelas, muchas cosas, ¿no?
Y eso fue prácticamente mi formación como en la licenciatura. Pero al final, cuando termino la licenciatura, veo que no tengo como un perfil, como que podía ser parte de las danzas, podía ser parte de la enseñanza y también podría ser parte del estudio de la lengua. Pero las otras cosas no me gustaban. Siempre que veía o leía artículos, lo que me motiva hasta ahora es eso, que en Matlacinca no se ha escrito nada. Entonces, ese es mi interés, a partir de allí nació mi interés por estudiar la lengua, ¿no? Entonces, al estudiar la lengua, me empieza a fascinar porque empiezo a conocer o a darme cuenta de que existen cosas muy bonitas con relación a la lengua misma, ¿no? Como los significados, las construcciones, que de pronto parecían superficiales y ahora ya las empiezo a ver desde otra manera. Y pues prácticamente es así, ¿no? Entonces, cuando empiezo a estudiar la lengua, también me empiezo a dar cuenta que me encanta hablar. O sea, realmente me encanta hablar con la gente y a veces de manera estratégica, ¿no? Así como que cuando me doy cuenta que hay un problema en el análisis, voy y platico con la gente y de pronto pregunto algo en la lengua como para saber si está bien o está mal, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, pues realmente el ser hablante me ha gustado desde pequeño, ¿no? Y ahora un poco más consciente, eso habría que decirlo. Y el estudio de la lengua nace a partir de dos cosas. Uno, del interés o la curiosidad que me genera la lengua por saber cómo está construida, cómo la puedo escribir, qué tanto es una palabra, qué tanto es una oración. Y la otra motivación con relación a esto es que pues quiero formar parte o aportar mucho para la descripción de esta lengua que desgraciadamente está en riesgo de extinción. Entonces, ahora me pongo muy contento cuando de pronto buscamos en internet algo relacionado a Matlacinca y ya puede aparecer. Ahora todavía tengo los planes de seguir estudiando. Cuando estudié la maestría, a mediados de la maestría y concretamente al final, al término de la maestría, conocí a Enrique. Y Enrique se interesó mucho por la lengua matlacinca, por la documentación de la lengua matlacinca y por el análisis de la misma. Entonces, empecé a trabajar con él, coincidimos en el interés de la lengua y ahora, pues prácticamente la postura de seguir estudiando está ahí, solo que por cuestiones de tiempo y de trabajo quiero hacer un poco bien las cosas, ¿no? Entonces quiero hacer y terminar bien la documentación y después con todo eso seguir estudiando el doctorado.